Bueno, yo les propongo que arranquemos. De todas maneras, el primero en la lista era Cristian y aquí está, presente. Así que, bueno, voy a hacer una pequeña introducción muy rápido y después los que se van sumando, los vamos a ir aceptando y la gente lo está viendo, la retransmisión en vivo por YouTube. Bueno, de esta mesa que se nos ocurrió con los compañeros de ACAF organizar antes de las elecciones, teníamos mucha gente para invitar, porque bueno, nos parecía importante sobre todo que bueno, las voces y las personas que están realmente personalizando la resistencia del gobierno de Milei a las políticas de la motosierra que empezaron ya hace casi 2 años, nos cuenten un poco, más allá de lo que nosotros leemos en los diarios, se ve en la tele, en los programas, realmente en primera persona en cada uno de sus actividades y de lo que vamos a charlar, de alguna manera cómo lo están viviendo y cómo se están preparando para las elecciones. Así que recordamos que dentro de una semana y media va a haber elecciones legislativas, que se va a renovar la mitad del Parlamento. Y bueno, ¿cuál sería, o sea, el disparador de esta mesa para todos sería, bueno, ¿por qué hay que poner un freno a Milei hoy y no podemos esperar más? Y que bueno, la manera democrática es el voto, tenemos elecciones dentro de 15 días y hay que poner un freno a Milei ahora. Bueno, bienvenida Luciana, muchas gracias por estar acá. Bueno, en primer lugar, yo los voy a ir presentando a medida que charlamos, así no hacemos una presentación tan larga ahora, así se hace más cómodo. Bueno, primero muchas gracias a Christian Orton, que es trabajador cooperativo, presidente de la cooperativa Cooperar 7 de Mayo, presidente de FECOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, presidente de Sicopa América, Cooperativa de Producción y Artesanales y miembro de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, de la Dirección de Santa Fe. Así que, bueno, Cristian, concretamente nosotros queríamos, si vos nos podías contar, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre el estado del sector de la producción en cuanto a pymes y cooperativas y la situación propiamente de los trabajadores de este sector y cómo se ven afectados por las políticas de Milei? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Un saludo a todas, a todos, a los que nos están escuchando y un agradecimiento a los compañeros que me invitaron a ser parte, ¿no? Particularmente a Raúl, que es un compañero que aprecio mucho, que quiero mucho, ¿no? Raúl Mayo. Bueno, como vos decías ahí, yo soy parte del sector del cooperativismo, me he desarrollado en el cooperativismo, soy parte de una cooperativa, mi cooperativa es metalúrgica, estamos en el cordón industrial nuestro argentino, que tiene un gran desarrollo metalmecánico, siderúrgico, que abarca, digamos, la zona para que se entienda, de Villa Constitución como epicentro, pero San Nicolás, el corón industrial que une Buenos Aires-Rosario, ¿no? En ese sector nos hemos desarrollado, particularmente mi cooperativa es de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Hace 30 años que trabajamos, que tenemos como cliente, que somos proveedores de Asindar, que es una de las laminadoras industriales junto con Siderar, lo que fue Somisa en su época, y nuestra región está muy desarrollada en talleres, talleres metalúrgicos, talleres que trabajan para la industria siderúrgica, metalmecánica, para las automotrices. Bueno, Villa Constitución tiene una fuerte lucha de los trabajadores en los años 70, en la resistencia en los 80, en la dictadura, ¿no? Con muchos Muchos compañeros compañeros. muertos, presos y desaparecidos en muchos casos, ¿no? Nuestra cooperativa nació de un embrión del gremio, del sindicato en su momento. Pero bueno, en la autogestión nos fuimos encontrando con un rubro que ha sido un poco la ambulancia que ha ido recogiendo a los enfermos del capitalismo en cada uno de los momentos, ¿no? En la dictadura, en los 90, ahora.
El sector cooperativo de producción, FECOTRA, agrupa más de 200 cooperativas de producción, industriales en su mayoría, de producción, y así nos agrupamos a nivel continental en Sicopa. Particularmente la situación del sector de la producción en nuestro país, industrial, pyme, porque nosotros nos reconocemos dentro, digamos, nos reconocemos dentro de la clase trabajadora como hermano de clase de los trabajadores que tenemos nuestros propios medios de producción a cargo y también en las organizaciones que representan a las pymes, ¿no? Muchas veces somos parte de ese universo que genera el 70% del empleo del sector privado, ¿no? En nuestro país. Eh, con muchas diferencias a lo mejor, pero con algunas coincidencias en que nuestras pymes, las cooperativas de producción, vivimos del mercado interno, producimos, elaboramos y vendemos del mercado interno, ¿no? De lo que producimos. Nuestras cooperativas promueven el arraigo territorial, las oportunidades para los trabajadores locales en nuestras ciudades. No, no abogamos a llevar nuestros recursos afuera, al exterior, no deslocalizamos, no nos vamos de donde nacimos, de donde nos desarrollamos. La gran diferencia con las grandes empresas. Y que ese mercado interno al cual hago referencia y que todos seguramente pueden llegar a hacer referencia desde hace un año y medio que está destruido. El consumo en nuestro país está deprimido eh, y nuestras cooperativas de producción y pymes regionales, digo, ¿no? Acá en Villa Constitución existe una gran cantidad de talleres metalúrgicos que trabajan para las grandes industrias metalúrgicas. En Villa Constitución está Sindar, que es parte de el grupo ArcelorMittal, que es un grupo mundial, y a Sindar proveía el 1% del acero del grupo, ¿no? Representa el 1% del acero del grupo, Arcelor. Después en San Nicolás está Techin, que es una empresa también de los Roca, de Pablo Roca, que también es otra transnacional de mayor magnitud todavía, pero bueno, Rosario, el Gran Rosario, el cordón industrial es metalúrgico por naturaleza, ¿no? Nuestro cordón industrial. Compartiendo con mesas que estamos organizando, ¿no? Con mesas de trabajo, con pymes, con dueños de pymes y otras cooperativas, la situación en general, no solamente en el sector metalúrgico, sino en la mayoría de los rubros, salvo algún rubro en particular, alguna excepción, contra un mercado interno totalmente retraído, contra un mercado interno totalmente en recesión, prácticamente parado, donde la caída del consumo hace que la población, que los ciudadanos no puedan llegar a fin de mes, no alcance para vivir, el consumo se focaliza en las necesidades básicas, ¿no? A esto, en nuestro caso, se suma que hay una fuerte incidencia de la energía en los costos de producción que han sido dolarizadas, han sido trasladadas a valores dólar, digamos, no solamente desde el combustible, sino la energía eléctrica y el gas, que en muchos casos, según la región, ha alcanzado en niveles que están por arriba de la media o que superan ampliamente la inflación de este último año y medio desde la asunción de Javier Milei en el gobierno, ¿no? Inflación que puede ser discutida, que podemos discutir el INDEC, porque no refleja lo que pasa en el bolsillo de la economía de la familia, pero que hay aumentos tarifarios que superan el 400, el 500% en este año y medio, y todos esos costos trasladados a la energía, digamos, esos costos de energía trasladados a los costos de producción, son un combo explosivo, es decir, la caída del consumo, el aumento de los costos de producción. A eso le sumamos que hay una fuerte apertura de importaciones, indiscriminada, y nosotros decimos indiscriminada porque en muchos de los casos la importación reemplaza la producción interna. Digamos, ¿no? Nosotros veníamos de tratar de reemplazar con la producción nacional lo que se importaba y ahora estamos en el caso inverso, similar a los 90,
donde ya vemos hierro, por ejemplo, en lo que respecta al rubro particular, ya vemos hierro importado. El mismo ArcelorMittal, la misma Sindar, que es la empresa que nosotros somos proveedores, está importando hierro de China. Ya vemos en algunos comercios que es hierro de China donde está la carátula, ¿no? Le puedo mostrar después si pudiera compartirlo con ustedes, la carátula de ArcelorMittal a Sindar diciendo que está importando hierro de China. Y nuestra planta, la cual nosotros, la planta 2, que es la de Villa Constitución, ha sufrido una transformación muy fuerte en este año y medio, de 1.200.000 toneladas, estos son datos reales, los que le estoy diciendo, 1.200.000 toneladas que procesaba hasta diciembre del 2023, hoy no llega a 600.000 toneladas. Eso ha producido una adecuación de la planta, una adecuación no solamente en personal propio, sino en personal contratista, lo que serían las tercerizaciones. En Argentina las tercerizaciones son muy fuertes, en las plantas productoras, en las grandes plantas productoras, como la nuestra. En Acindar el 50% del personal es planta propia y el otro 50% es de empresas contratistas. Nuestra cooperativa es una de esas empresas contratistas, pero que ha tenido que adecuarse a estos nuevos niveles de producción, ¿no? Eso lleva achicamiento de turno, achicamiento de planteles, reducción de personal, retiro voluntario, en muchos casos retiro de los voluntarios compulsivos, ¿no? Con mecanismos de presión, la gente se va endeudando, termina tomando un retiro voluntario porque no puede pagar las deudas que ha asumido, los créditos, en muchos casos. Nosotros, nuestra cooperativa, en este año y medio, por retiro voluntario, se han retirado de unos 30 compañeros, 35 compañeros, te diría. Éramos 145 aproximadamente, hoy somos 120, no, 150 éramos, hoy somos 120. Eh, Hemos achicado los turnos, tenemos que mejorar los costos, la producción y la variable de ajuste en la cooperativa termina siendo la remuneración nuestra, ¿no? La de los propios trabajadores. La única diferencia es que en el sistema cooperativo nosotros tenemos algunas particularidades que nos ayudan a resistir un poco este momento. Nosotros no hemos despedido, ¿no? Cuando empresas contratistas del sector que se desempeñan en el mismo sector que nosotros han apelado a los despidos, como te decía, los retiros. Bueno, nosotros tratamos de contener a la mayoría de los trabajadores distribuyendo el trabajo, distribuyendo los recursos, volcando los recursos para la contención social, en muchos casos, ¿no? Tratando de poner a las personas en el centro y no el lucro, como lo hacen la mayoría de las empresas. Pero vemos en nuestro universo que la pérdida de la capacidad de esa mano de obra especializada se está perdiendo por rubros que más que nada la logística, gente que pone comercio, que se retira, ¿no? Y después salir a buscar otros rubros, ¿no? Solamente un dato interesante es que en Argentina cerraron más de 16.000 pymes en este año y medio, de todos los rubros, de todos los rubros que nos imaginemos, pero fuertemente textiles, metalúrgicos, las manufactureras son las que más han sufrido esta caída. Y por consecuencia la cantidad de trabajadores también se ha reducido, digamos, en gran cantidad. Cristian. Eh, sí, Bueno, no, muchísimas gracias. Lo que estamos redondeando los 10 minutos y seguramente después vamos a volver con más preguntas. Así que los perfecto. invito a la gente que está acá en el Zoom y los que nos están siguiendo por YouTube, que si quieren pueden escribir sus preguntas en el chat y después al final de la ronda, de la primera paso de palabra, después vamos a volver con las preguntas. Vamos a seguir Gracias. con... Gracias, muchas gracias, la verdad que muy, muy ilustrativo. Vamos a seguir con Luciana Pecker. Luciana, que está acá con nosotros, muchísimas gracias. Es una reconocida periodista, escritora y militante feminista. Lo que nos gustaría, Luciana, si podés, desde tu punto de vista,
digamos, cuál sería el impacto de las políticas de Milei sobre los derechos de las mujeres y las diversidades. Así que si nos estás escuchando, puedes tomar la palabra y contarnos un poco. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por la invitación, muy especialmente a Silvina, que también ya es parte, bueno, de una familia amorosa que, que se hizo con la resistencia y con la necesidad también de, bueno, de pedir ayuda ante las amenazas que son parte justamente de las políticas de Milei. Una cosa que para mí es importante recalcar es que el gobierno de Milei es un gobierno fascista, es un gobierno antiderechos, es uno de los gobiernos de extrema derecha que por eso Donald Trump lo quiere ayudar en este momento, porque hay un plan económico que además, por supuesto, genera impacto en la feminización de la pobreza, en la brecha salarial, en el ataque a la jubilación de las mujeres, en el ataque a la discapacidad, que en general son las madres, las hermanas, las hijas, las cuidadoras, pero que además tiene como punto fundamental un ataque al feminismo en lo que llaman batalla cultural. Hoy estamos en un día muy especial y muy triste porque estamos contando el vértice más literal del efecto Milei y batalla cultural, que es el femicidio de Luna Giardina y de su mamá Mariel Zamudio, que las asesinó Pablo Laurta. Es un uruguayo que fundó una agrupación de varones que son varones misóginos, lo que podemos definir como incels o como, digamos, como la machófera en todo el mundo, y que vivía en Uruguay y fue a Córdoba, las mató a los dos, secuestró a su hijo de solo 5 años, que ahora fue rescatado por la policía. Este femicidio es uno de los femicidios más tremendos que hemos visto, pero además es un femicidio ya no en donde el Estado es responsable por omisión de protección, incluso porque Milei en la campaña electoral, en el debate presidencial, ante una pregunta de la candidata de izquierda, Miriam Bregman, le pregunta por los femicidios, niega la existencia de los femicidios, o sea que además es un negacionista de los femicidios. Además, algo que tenemos que aclarar y que es tan sustancial para las elecciones legislativas es que uno de los proyectos que dejan trascender no bajan a la Cámara de Diputados, pero depende del número que puedan tener, porque hasta ahora no han logrado, han desactivado el Poder Ejecutivo. Es un dato que me parece muy sustancial de análisis político, pero no lograron derogar leyes. Eso es un dato muy importante, porque lo que hicieron hasta ahora es desactivar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, más de 15 programas para protección de mujeres. De hecho, el programa que era para mujeres en situaciones de urgencia frente a la violencia, pero aún así no lograron derogar leyes. Y una de las propuestas que dejaron trascender era que querían derogar la figura del femicidio a través del ministro de Justicia, Mariano Cunio Ibarona. O sea que hay negacionismo, destrucción de los organismos y de la protección pública a las víctimas de parte del Estado, un discurso antifemicidio, quieren crear una penalización de lo que ellos llaman denuncias falsas. Este varón que acaba de ser encarcelado por femicidios dice que hay denuncia falsa por violencia de género y él termina siendo femicida doble, ¿no? Entonces vemos cómo, si bien puede haber algún problema en particular, como en cualquier caso de las denuncias de la justicia o de situaciones que se pueden prestar, estas organizaciones lo que terminan legitimando es una violencia de género y haciendo atemorizar a las víctimas de que denuncien, y por supuesto soy parte de las periodistas amenazadas por escribir y denunciar esto, pero además este caso es el más emblemático porque acá ya lo que hay es apología al femicidio, ¿no? Él, hay muchos videos que pueden ver ahora en redes sociales y tanto por ejemplo, en el Destape, en el sitio de Instagram latinoamericano Volcánicas, etcétera. Él hacía directamente charlas con Agustín Laje, que es el mayor ideólogo de tanto el gobierno de Javier Milei como de toda la nueva ultraderecha latinoamericana, con mucha incidencia en España y en América Latina. Estudió en la Universidad de Navarra, ha habido mucho conflicto por si daba charlas en la Facultad de Bogotá, llena
los salones a donde va, mucha incidencia en Paraguay, Nicolás Mar, que son los defensores de Videla, Agustín Lajes, el que sale en el YouTube oficial de la Casa Rosada este 24 de marzo, no solo para negar, sino para hacer apología de la dictadura militar. Y hay mediciones que, bueno, que en muchos casos no se saben, que por ejemplo la llegada a República Dominicana de Agustín Laje subió 13 veces los femicidios. Incluso como las primeras cifras, por supuesto, los procesos tardan un tiempo en que se termina una era no solo de protección directa, sino cultural, y las primeras cifras no mostraban grandes crecimientos, entre otras cosas porque además desactivaron completamente la agencia TELAM que contabilizaba los femicidios y los sitios que contabilizan los femicidios, como el de la Casa del Encuentro, lo hacen a través de las publicaciones en los medios de comunicación. O sea que si no hay publicaciones no se contabilizan. Pero de hecho, Agustín Laje había llegado a decir, ahora Argentina es más segura para las mujeres, y él tiene la foto y los videos al lado de un femicida que además se sospecha que pudo haber matado a un remisero al que le robó un auto y que por supuesto dejó a su hijo huérfano y con un padre preso, ¿no? Entonces, lo que hay es una apología directa contra los derechos de las mujeres. Se desactivó completamente el programa Compañer, que era para dar una subvención económica a las mujeres para que pudieran salir de la violencia. Una desestimación absoluta de las denuncias de las mujeres. Asustar, porque las cosas se transmiten en los medios de comunicación. Entonces, aunque no se haya aprobado esta ley para penalizar todavía más lo que supuestamente llaman las falsas denuncias, asustar a las mujeres a que no denuncien. El incremento que vemos ahora, solo en 8 días hubo 5 femicidios. Vemos un incremento y vemos también un triple femicidio que ha causado mucho escozor, que es un crimen, que es un femicidio, pero ligado al narcotráfico, que es un femicidio en contexto de narcotráfico y crimen organizado, que ha generado muchas protestas, y cuando vemos que han tenido que retirar al primer candidato a diputado, José Luis Espert, por sus vínculos probados con un narcotraficante que acaba de ser deportado a Estados Unidos como Machado, lo que vemos es que un país que permite o que legitima o que trabaja con narcotraficantes, bueno, por supuesto que después tienen un discurso de mano dura. Espert decía, ¿no? Cárcel o bala, pero son los primeros que generan blanqueamiento de dinero y redes financieras que permiten el narcotráfico, que se ensaña particularmente además con el cuerpo de las mujeres y de las jóvenes. Por supuesto, además, han tirado la moratoria jubilatoria. En esto a mí es una de las cosas que me parece más grave, porque entre el 80 y el 73% de las que adquirían esa moratoria jubilatoria eran mujeres que hicieron tareas de cuidado o que trabajaban en el trabajo informal, en general el trabajo doméstico en casas particulares o en las cosechas como trabajadoras informales. En general, incluso desde hasta varones que no parecen alinearse con el ajuste de mi ley, dicen, bueno, eso fue mucho, ¿no? Siempre lo que reivindicábamos las mujeres y las diversidades les parece en esta frase que hoy es tan popular, se pasaban 3 pueblos, ¿no? Cuando nosotras decimos, no nos pasábamos 3 pueblos, todos los pueblos a los que nos falta llegar, ¿no? Muy por el contrario, y que una mínima jubilación en mujeres que han trabajado toda su vida, pero informalmente, o que han cuidado a sus hijos, o que no han llegado a los 30 años de aportes, porque tenían que llegar al colegio, porque sufrían violencia, porque recaía el trabajo doméstico, porque creían solas, porque en la cosecha de la aceituna o de que he entrevistado alguna en La Rioja, etcétera, las tenían informales, bueno, ese es un reconocimiento de cuidado. Hay otro lugar que se llama la Cocina de los Cuidados, que entre otros organismos integra el CELSA, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que muestra cómo también más de 15 programas que tienen que ver con el cuidado, el sistema de cuidados de quienes son las cuidadoras o de políticas públicas en relación al cuidado comunitario también han sido desactivadas por mi ley. Por supuesto es un vocero yo creo que no es solo presidente de la Argentina, diría que es más vocero de la extrema derecha mundial que presidente de la Argentina, y como vocero ha generado
digamos, una subida de estos discursos en el mundo. En el foro de Davos, tanto la primera vez como la segunda vez que va, en la primera vez habla en contra de lo que él llama la agenda sangrienta del aborto, poniendo a las mujeres y a las mujeres que llegan a abortar como primera causa enemigas. Ha dejado sin presupuesto tanto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a la ley de salud sexual y procreación responsable, o sea, al reparto de anticonceptivos, y algo muy grave, un plan que funcionaba muy bien y que fue muy importante, que es el plan ENIA, que es el plan de prevención de embarazo adolescente no intencional, o sea, solo de las chicas que adolescentes no quieren ser madres, que ha generado un 60% de la baja del embarazo de niñas y adolescentes, lo ha dejado sin presupuesto y sin efectividad. Hay cosas muy importantes como un chip que es el subdérmico, que se pone en el brazo y que entonces tiene una alta efectividad, especialmente para chicas vulnerables, y esto se ha desactivado. Hablan en nombre de la tasa de natalidad, pero no cuidan ni protegen a las mujeres ni el trabajo materno, y vuelven a dejar solas a las niñas y adolescentes con el destino de la maternidad que además no protegen, y dejando completamente desfinanciado y desarmado tanto de personal como de insumos los programas. También han desactivado la educación sexual integral. Sigue siendo ley, que esta diferencia me parece importante, porque si se retoma en otro gobierno, la ley no se derogó, pero no se está aplicando porque la llevaron al Ministerio de Capital Humano, y entonces la ESI, que además fue prácticamente una vacuna para que chicas y chicos puedan denunciar abuso sexual, que lo han hecho a través de las palabras en las clases, tanto de nivel inicial, medio, como de la escuela primaria y terciaria, hoy no puedan hablar, así que también está desactivada. Argentina fue vanguardia, obviamente, en los derechos feministas, lo sigue siendo. Por ejemplo, vemos la película Belén, que se presentó en San Sebastián y que fue al Festival de Biarritz con la dirección de Dolores Fonsi, con el libro de Ana Correa, ganó un premio en San Sebastián. Ay, perdón. Luciana, nos has dado una cantidad de información increíble. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar la palabra y seguramente después volvemos con algunas preguntas que ya están apareciendo. ¿Sí? Bueno, muchas Gracias. gracias. Vamos a continuar con Aldo Aimovich. Aldo es ex coordinador de terapia intensiva del Hospital Garraham. Hemos escuchado hace meses cómo el hospital está en foco de lo que es el recorte en presupuesto en los servicios públicos y concretamente en el hospital pediátrico, ¿no? Queríamos que vos nos cuentes, por favor, cómo vive la comunidad hospitalaria y la sociedad en general que uno de los hospitales pediátricos más importantes de Sudamérica sufra un deterioro tan importante en tan poco tiempo. Muchísimas gracias por la invitación a participar de esta mesa. Para nosotros es muy importante, para toda la comunidad hospitalaria, es muy importante que la problemática del hospital se difunda no solamente en Argentina, que ha tenido muchísima difusión, sino también afuera de Argentina, y que muchos argentinos que viven afuera estén al tanto de esta problemática. Está claro que el hospital no está exento de mucho de lo que ocurre en este momento en Argentina. No, no es una unidad blindada. Y en función de eso, quiero hacer una muy breve reseña de cómo surgió el Hospital Garrahan, proyectado en mediados de los 70, inaugurado en agosto de 1987, inicialmente a cargo del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional en partes iguales, con un grado de autonomía que, si bien no era total, le permitió proyectarse, avanzar, crecer y ser lo que es hoy el Hospital Garrahan. La filosofía del hospital tenía que ver con las posibilidades de que los profesionales tuvieran un horario prolongado, que hubiera cuidados progresivos en la atención de los niños, que hubiera equipos interdisciplinarios que trabajaran de manera conjunta para resolver los problemas, y
algo fundamental que era salarios dignos para todo el personal del hospital. Se incorporaron inicialmente profesionales de diversas instituciones de mucho prestigio, el Hospital Gutiérrez, el Hospital Elizalde, el Sor Ludovica, el Hospital Posadas, el Hospital de Niños de San Justo. También hubo ingreso de profesionales de instituciones privadas y no fueron solamente médicos los que colaboraron y dieron inicio a lo que fue el hospital. Hubo kinesiólogos, bioquímicos, nutricionistas, ingenieros, contadores, todas las especialidades, trabajadores sociales, todas las profesiones estuvieron involucradas desde un comienzo, así como también personal no profesional que en conjunto generaron la posibilidad de que el Garrahan fuera un pilar en la atención pediátrica, no solamente en Argentina, sino en toda Sudamérica. Y el hospital fue dando respuesta a un montón de necesidades de los niños de Argentina y de otros lugares cercanos también. En primer lugar, lo que era la demanda espontánea, los que concurrían espontáneamente al hospital para ser atendidos y resolver sus problemas, los que concurrían a las guardias, a la emergencia y, por supuesto, también, y lo que lo distinguió, la atención de niños con enfermedades más complejas, con cáncer, enfermedades como cirugías cardiovasculares, neurocirugías, trasplantes. Todas estas situaciones, el hospital le fue dando respuesta a medida que iba creciendo y que se iba adaptando a las nuevas realidades, siempre con una premisa que fue la equidad, sin importar el origen, sin importar la provincia de la cual venía el niño y sin importar tampoco la condición social de aquellos que concurrían por problemas vinculados a la salud pediátrica. No solo el hospital se dedicó a resolver problemas de salud de aquellos que concurrían, sino que una tarea importantísima fue la formación de profesionales. Esa parte del hospital requirió de mucho esfuerzo y en este pasar circularon por el hospital miles de residentes, becarios y pasantes y rotantes que se formaron y que con el transcurrir del tiempo volvieron a sus lugares de origen para poder dar respuesta desde esos lugares a las necesidades de la población infantil. Con el tiempo, también entendimos que había que hacer un ida y vuelta con aquellos lugares con los que nos vinculábamos a través de la derivación del paciente. Y se dio mucho el ir a los lugares del interior del país para colaborar en esta ida y vuelta, seguir formando profesionales, seguir colaborando, seguir sugiriendo y evitar en lo posible y cuando no fuera necesario que innecesariamente los pacientes se trasladaran al Hospital Garrahan. Y en el último tiempo, en los últimos 15, 20 años, se agregó lo que hoy se llama y es muy conocido, que es la telemedicina, que desde el lugar de trabajo de cada uno, el diálogo, se evita justamente esta posibilidad de tener que trasladar a las familias desde sus lugares a Buenos Aires, con lo que implica el desarraigo, y por otro lado, en algunas situaciones, apurar las derivaciones cuando realmente se requería el traslado de los pacientes y de sus familias. Por supuesto que en todo este trajinar de 38 años no todo fue bueno, hubo situaciones muy complicadas en estas etapas. En el año 89 y 90 recordaremos que hubo hiperinflación y eso afectó enormemente el funcionamiento del hospital. Durante el 2001 fue una crisis de la que nadie estuvo exceptuado. Durante
década inicial de este siglo también tuvimos épocas de mucho conflicto gremial, tuvimos la pandemia y la pospandemia. Todo eso generaron situaciones de conflicto. Ahora, siempre hubo necesidad de dialogar, siempre se dialogó, siempre se dio respuestas dentro de lo posible al personal y eso posibilitó que el hospital siguiera firme a pesar de los conflictos, a pesar de las situaciones difíciles. Hoy esto es totalmente diferente. Hoy esta posibilidad de dialogar no existe. Hoy el personal del hospital, todos los profesionales y los no profesionales, están siendo castigados por este casi congelamiento salarial que deterioró en un 50% el valor de los salarios y consecuentemente con esto muchos profesionales y también otros que no lo son se están yendo del hospital. Y esto desarma los equipos interdisciplinarios, lo que fue la filosofía inicial del hospital, de el trabajo en equipo, el horario prolongado. Esto está generando que estos equipos empiecen a disgregarse y a generarse un desgaste innecesario y que pone en riesgo la atención de los niños en todo el país. Y no es solamente el tema de las renuncias. Hay muchos profesionales que se están yendo, no solamente a la actividad privada, sino a otros lugares públicos, ya que los salarios de los profesionales del Garraham han sido terriblemente castigados, sino que muchos profesionales están pidiendo reducción horaria para tener un segundo o un tercer trabajo que les permita subsistir de manera un poco más digna. Lamentablemente esto está ocurriendo y a eso se agrega un maltrato de parte de las autoridades hacia todo el personal del hospital. Ustedes habrán escuchado la acusación de ñoquis, la acusación de que hay muchos administrativos. Bueno, durante todo este tiempo, en lugar de buscar soluciones, se ha agudizado lamentablemente el conflicto. Esta es la parte mala, negativa, triste que nos pone muy mal. Pero por otro lado, hay algo que nos ha gratificado y nos sigue gratificando, que es la respuesta de la sociedad. En primer lugar, los familiares de pacientes internados en este momento y que han estado internados han salido en defensa del hospital. Y eso para la comunidad hospitalaria es enormemente valioso. Y por otro lado, la sociedad toda ha salido a reclamar junto con el personal del hospital. Y esto ha generado una conciencia importante que se tradujo en que nuestros representantes en el Parlamento elaboraron un proyecto de defensa de la salud pediátrica. Este proyecto se aprobó, se vetó y finalmente el veto se derogó. Ahora estamos esperando, es muy probable que esta ley, igual que la ley de discapacidad, se dilate y por ahora no se aplique, pero es un paso adelante enorme y estamos todos, toda la sociedad, exigiendo que esta ley se cumpla. Esta ley no es la solución de los problemas de la salud pública, pero es un comienzo. Es un comienzo para recorrer un camino diferente al que se está recorriendo hasta ahora, que es la destrucción del Hospital Garraham, y esto evidentemente pone en riesgo la salud de los niños. Así que nuestro reclamo es en conjunto con toda la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, por compartir lo que está pasando con el hospital. Y bueno, como decís vos, es algo que nos incumbe a todos como sociedad. Por eso que desde acá imaginamos esta mesa como muchas voces, que cada uno tenga un ratito para contarnos, sobre todo a los argentinos que vivimos en el exterior, realmente el día a día, en la calle, cómo lo están pasando más allá de lo que uno puede leer y ver en la tele, que no siempre es tan demoledor como escuchar los relatos en primera persona. Tenemos, bueno, acá los invitados que están en el Zoom y también estamos transmitiendo en vivo por el YouTube, así que ya hay algunas preguntas. Lo que vamos a hacer es condensarlas
para el final de la mesa, así podemos seguir con las exposiciones, pero todos los que quieran ir haciendo preguntas pueden ponerlas en el chat. Vamos a seguir con Roberto Baradel. Muchas gracias, Roberto, por participar también. Roberto es secretario internacional de la CTA de los Trabajadores y Trabajadores, la CTAT, y secretario adjunto de CETERA. Y Roberto, te queríamos, digamos, interrogar más precisamente, cómo responde la gente al llamado de la acción de los sindicatos hoy en día, y en todo caso, si el sindicalismo responde a las expectativas de la clase trabajadora, si es que tienen ustedes, digamos, bien identificadas esas expectativas. Pero bueno, venía más por el lado del sindicalismo y la organización sindical, la organización de los trabajadores, que obviamente trabajadores registrados, ¿no? Roberto, vemos que estás conectado, no sé si nos estás Ah, escuchando. ahí está. Ah, Buenos gracias. días o buenas tardes a todos y a todas. Eh, Gracias por convocarme. Eh, muy interesante lo que venía escuchando en los anteriores expositores, que es una radiografía de lo que está sucediendo en la Argentina. Bueno, con los femicidios, con las políticas, lamentablemente que se han empastelado todas las políticas de género y diversidad. Hay una sola provincia que es la provincia de Buenos Aires, que sigue sosteniendo un ministerio de la mujer, el ataque a la salud pública, terrible, el éxodo de muchos profesionales del Garrahan, como planteaban anteriormente, así, a la ciencia y a la técnica, al CONICET, a la educación en general en términos universitarios, un ataque muy fuerte y también a la educación en términos generales. Eh, el tema de la discapacidad, las personas con discapacidad, es una política muy cruel y, y también la represión a los jubilados. Y desde el sindicalismo, lo que hay que decir, primero hay prácticamente la mitad de los argentinos que trabajan no están registrados, o sea que hay una- un sector del sindicalismo que representamos a los trabajadores registrados y hay otras alternativas que tratan de organizar a los trabajadores no registrados, también dentro de nuestras centrales, como frentes barriales, como lo que es la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, bueno, que se encuentran eh, respuestas diferenciadas. En principio, cuando asume Milei, yo creo que se dio una respuesta del movimiento obrero unificado muy interesante, desde ya en diciembre, con una movilización frente a tribunales que se convocó la CGT, las dos CTA y la UTEP, y después un paro general en el mismo enero de ese año, por lo que significaban las políticas de desguace del Estado, de recorte, de lo que ustedes conocen como ha llamado Milei la motosierra, ¿no? Para destruir al Estado concretamente. Y hubo una serie de iniciativas donde fuimos articulando y coordinando la respuesta con las otras centrales sindicales. Por supuesto que somos tres centrales sindicales, más la UTEP, hay varios sindicatos y hubo respuestas diferenciadas. En momentos pudimos articular acciones concretas todos juntos y en otros momentos no, porque hay estrategias diferentes, inclusive de cómo pararse frente al tema del gobierno. Inclusive hasta algunos plantean que hay que mantener un determinado canal de diálogo, cuando nosotros vemos que ese canal de diálogo lo que entendemos es no existe y en realidad lo que intentan es legitimar políticas de destrucción de lo que son los derechos de la clase trabajadora. Ahora, sin ir más lejos, todo el plan de salvataje que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos y demás, y del Fondo Monetario, la exigencia más importante son tres reformas.
la reforma tributaria, la reforma previsional y la reforma laboral. La reforma tributaria, uno dice, nosotros planteamos reforma tributaria, pero para que aporten, contribuyan más los que más tienen. Ellos lo plantean en el sentido contrario, ¿no? Que puedan seguir concentrando y acumulando la riqueza, beneficiar a los sectores más concentrados, a las corporaciones, a las multinacionales y facilitar la especulación financiera y por supuesto, seguir castigando a los trabajadores. Respecto a la reforma previsional, ellos quieren, ya las jubilaciones están muy bajas en la Argentina, muy bajas en la Argentina, y además quieren producir una reforma para que la gente no pueda alcanzar eh, las jubilaciones. En su momento, en la Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, se llevaron adelante, fundamentalmente en el de Cristina, una, diferentes leyes que votó el Congreso para que aquellos que habían trabajado en forma no registrada y no tenían los aportes pudieran acceder a los beneficios de la previsión social, pagando un descuento mensual para completar el tema de los aportes que no se habían registrado y que no tenían responsabilidad los trabajadores de poder hacerlo. Todo eso lo quieren hacer implosionar. Eh, no quieren, la Argentina en un momento sigue siendo el país con más seguridad social de América, concretamente, pero eso lo quieren hacer implosionar directamente. Entonces, vos me preguntabas sobre las respuestas. Bueno, nosotros mañana estamos como CETERA, la Federación de Educadores de la Nación, estamos en el marco de una movilización federal y un paro nacional. Eh, Hubo respuestas muy concretas con lo del Garrahan, como eh, planteaba uno de los expositores, respuestas muy concretas con el tema de las universidades, que no fueron solamente los actores, los sindicatos de las universidades o los rectores, toda la comunidad educativa y los demás organizaciones sindicales nos sumamos por lo mismo que en el tema del ataque a la discapacidad o el tema de la represión a los jubilados y al reclamo, y después acciones que fuimos llevando adelante de diferentes organizaciones. Vuelvo a decir, en algunos casos pudimos confluir todos, en otros casos pudimos confluir las dos CTA, que tienen una acción permanente y además con otros gremios de la CGT, y en algunas oportunidades se pudo dar una respuesta unificada de todo el movimiento obrero. Yo creo que falta todavía profundizar más una respuesta de todas las organizaciones sindicales, de todo lo organizado, representando el conjunto de la clase trabajadora para poder parar las políticas de odio, de crueldad y de ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei. Una muestra con el tema de educación. En el 2019-2015, la nación invertía más del 6,5%, la nación y las provincias del PBI en educación, donde la nación aportaba un 1,7%, un poquito más, casi llegaba al 8%, pero bueno, vamos a poner un 1,7% del Producto Bruto Interno. El presupuesto 2026, en el 2025, perdón, es solamente 0,73% del PBI. Eso es la caída abrupta que ha tenido la inversión en educación con recorte salarial, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, no convocar a las paritarias, paralizaron las obras en todo el país que se estaban llevando adelante en la construcción de escuelas, dejaron de entregar netbooks, dejaron de entregar libros. Bueno, el tema de la formación docente continua, dejaron de llevar adelante los programas y lo poco que hay en educación lo mercantilizan con fundaciones o con sectores, sí, con fundaciones del sector privado que dejan de lado a las universidades y al Instituto Nacional de Formación Docente, en el INFOD, y contratan este tipo de fundaciones para dar determinados cursos y decir que algo se está haciendo, pero la verdad que es una de las caídas más abruptas que ha tenido el presupuesto educativo a nivel nacional. Termino con esto. Vuelvo, sostengo, yo creo que se necesitan acciones todavía más unificadas, la construcción de unidad
para dar respuestas en la calle, que la venimos dando y han sido muy auspiciosas. Lo de las universidades fue muy importante, lo de la discapacidad, las personas con discapacidad ha sido muy importante, la respuesta que se dio en la calle por lo del Garrahan ha sido muy importante, pero bueno, estamos en una situación, lamentablemente en Argentina, donde empiezan a, a multiplicarse los despidos, el cierre de empresas, de comercios, de pequeñas y medianas empresas, y con un endeudamiento que si esto se concreta en el día de mañana, vuelven a comprometer la soberanía de nuestro país y las posibilidades de desarrollo para muchos años por delante. Bueno, muchas gracias Roberto por tu exposición. Estoy viendo acá ya que hay preguntas, así que seguramente vamos a volver. Les propongo que sigamos con la exposición de Guillermo Durán, aunque es decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Muchas gracias Guillermo por participar también y obviamente las preguntas van a venir más por el lado de lo que está pasando con las universidades. Y específicamente te queríamos preguntar, visto que nuestro país tiene una larga tradición de defensa de la universidad pública, ¿por qué crees que el gobierno de Milei, conociendo esta realidad, insiste en ensañarse con la universidad pública y qué repercusiones tienen las políticas del gobierno en el ámbito de la ciencia y técnica? Hola, ¿cómo les va? Espero que se escuche bien. Gracias por la invitación. Gracias a Alicia Castigliego, que fue quien me hizo llegar la invitación. Un placer enorme poder estar acá con ustedes, con semejantes oradores que ponen la vara bien alta. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por primero responder a tu pregunta y después tratar de hacer un análisis de dónde estamos parados en universidad y ciencia y cómo estamos intentando resistir el horror al que nos llevan estos 22 meses de gobierno de Milei. Eh, la primera pregunta puede ser compleja de responder, ¿no? ¿Por qué? Y algunas posibles respuestas que surgen son, bueno, el presidente dijo que él era el topo dentro del Estado, que venía a destruir el Estado por dentro. Y es lo que está haciendo en muchos sentidos, ¿no? Y eso tiene que ver con la destrucción del sistema de universidades nacionales, lo decía Roberto recién con la destrucción de la educación en términos generales, la destrucción del sistema de ciencia y tecnología. Hablaba el doctor del Garrahan y nos hablaba de la destrucción del sistema de salud y en particular del sistema pediátrico de Argentina, que es un orgullo para el país, para la región, para el mundo y son como decisiones coincidentes, ¿no? Del gobierno de Milei en romper la educación, romper la ciencia, romper la salud, romper la cultura, romper la producción, romper el trabajo, romper la industria nacional, de alguna manera, en ese sentido, cumpliendo con ese mensaje de que él venía a destruir el Estado por dentro. Déjenme hacer un poco de análisis, espero no aburrirlos con números, pero me parece que está bueno cuantificar el horror que han hecho en estos 22 meses de gobierno. Nosotros solemos decir que en lo que es universidad y ciencia hay tres grandes ítems que son los que nos preocupan y no en orden de importancia, pero en algún orden destacarlos y mostrar cómo han sido atacados desde el 10 de diciembre del 2023 para acá. El primero es el salarial, el segundo es el de los gastos de funcionamiento de las universidades y el tercero tiene que ver con el análisis de lo que le ha pasado al sistema de ciencia y tecnología y el ajuste feroz que ha recibido el sistema de ciencia y tecnología. Así que voy a destinarle un par de minutos a cada uno de esos tres ítems para cuantificarlo y ver dónde estamos parados. Por un lado, la cuestión salarial de docentes y no docentes de nuestras universidades aplica algo parecido para investigadores del sistema de ciencia. Algunos números. La inflación acumulada desde diciembre del 2023 hasta hoy, según el IPC, es del 233%. Cuando nos dicen que no hay inflación, me gusta decirles que desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei hasta hoy, ha habido un 233% de inflación. Según el IPC, hay algunos cuestionamientos sobre cómo mide el IPC. Si nos guiamos por el índice de Cava, que es un poquito más realista, el índice de la Ciudad de Buenos Aires, marca un 249% de inflación acumulada desde el inicio del gobierno de Milei.
Los salarios de universitarios, tanto docentes como no docentes, han sido reajustados en un 134% desde que asumió Milei. Vamos de nuevo, 233 según el IPC, 134 el reajuste salarial. Si lo medimos en términos reales, la pérdida real de nuestros salarios desde que empezó Milei es del 30% real. Si cobrábamos 100, cobramos 70 en términos reales. Si uno lo mira al revés, ¿cuánto tiene que aumentarse ese 70 para volver a 100? Nos da un 42%. O sea, debimos haber recibido la semana pasada un 42% adicional de reajuste salarial, recibimos 1,2% hace una semana, debimos haber recibido un 42% de reajuste salarial para recién empatarle al 1 de diciembre del 2023. Y me gusta decir lo que no vivíamos en Alemania, en Suiza, en Canadá o en Australia en diciembre del 2023. Pero por supuesto, volver a los salarios del 2023 en términos reales es un punto de partida desde el cual podemos empezar a reconstruir algo. Si la comparación la hacemos contra el índice que les decía de Cava, el reajuste salarial debió ser de un 50%, para estar como el 1 de diciembre de 2023. De vuelta, si hemos perdido un 33% de valor real, cobrábamos 100, hoy cobramos 66, nos tienen que aumentar un 50, ese 66 para llegar a 100, nos tienen que aumentar un 50% para empatarle al 1 de diciembre de 2023. O sea, entre 40 y 50%, para no marearlos con números, debió ser el reajuste salarial la semana pasada para estar como estábamos en diciembre de 2023 y fue del 1,2%. Esto lo que significa es que los salarios de docentes y no docentes están por el piso, las categorías más bajas, tanto en el escalafón no docente como en las jerarquías docentes, directamente cobran sueldos que no permiten llegar a fin de mes. Y las categorías más altas, con mayor antigüedad, que están un poquito mejor, están en un tercio, un cuarto de lo que cobraría alguien equivalente en Brasil, Chile o Uruguay. Por lo tanto, pretender mantener universidades públicas de calidad, como han sido prácticamente siempre en la Argentina en estos 40 años de recuperación democrática, en estas condiciones es prácticamente imposible. Eso en cuanto a lo que se refiere lo de la cuestión salarial. Les había dicho la cuestión salarial, los gastos de funcionamiento del sistema de ciencia y tecnología, los gastos de funcionamiento de las universidades, los fondos con los que la universidad paga el gas, la luz, en nuestras facultades como la nuestra, los insumos de laboratorio para docencia, los viajes de campo para materias obligatorias, digo, todo lo arreglos de infraestructura, todo lo que se les puede ocurrir de necesario para que una universidad funcione. Esos gastos de funcionamiento fueron recompuestos el año pasado gracias a la enorme marcha que hubo en abril. En ese momento, cuando el gobierno quería dar cero de recomposición a los gastos de funcionamiento, arrastrábamos en ese entonces un 300% de inflación interanual, abril del año pasado. El gobierno finalmente, yo digo que no es que nos dio porque estaba convencido, sino que le arrancamos con la marcha de abril una recomposición del 270% a los gastos de funcionamiento. De alguna manera, esa recomposición empataba a los gastos de funcionamiento del 2024 con respecto a lo que habían sido los del 2023. Bueno, para el 2025, recuerden que la Argentina funciona sin presupuesto, algo realmente increíble, insólito, segundo año consecutivo que la Argentina funciona sin presupuesto, por lo tanto son decisiones arbitrarias del gobierno nacional, qué es lo qué partida se le asigna a cada sector. Bueno, el gobierno en esa decisión arbitraria para los gastos de funcionamiento definió un 20% de reajuste con respecto al año pasado para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. De vuelta, para que se den una idea en términos relativos, la inflación del año pasado fue del 118%, y si tomamos la interanual de mayo, para darle un número un poco más favorable al gobierno, la interanual de mayo, que era el momento donde se definió este 20% de reajuste, la interanual de mayo era de un 50%. O sea, de vuelta, los gastos de funcionamiento vuelven a estar retrasados con todo lo que eso implica para que nuestras universidades puedan funcionar. En términos de lo que es el presupuesto universitario general, Milei hace 3 semanas atrás, 3 o 4 semanas atrás, hizo un anuncio en cadena nacional donde decía que el presupuesto universitario iba a aumentar, déjenme poner el aumentar entre comillas, y que iba a irse en el año 2026 a 4,8 billones de pesos. Bueno, para estar igual que el 2023,
que de alguna forma es lo que define la ley universitaria que se acaba de aprobar en el Congreso, ese número debería ser de 7,3 billones, 4,8 contra 7,3. De vuelta, deberían aumentarla nominalmente un 50% con respecto a lo que Milei anunció para estar igual que el 2023. Eso es lo que define la ley que se aprobó en el Congreso, que fue vetada por Milei, que fue rechazado su veto hace un par de semanas, con primero algo así como el 70% de los diputados, hacían falta 2 tercios, se alcanzó con cierta comodidad esos 2 tercios, en senadores hubo un 80% apoyándolo, por lo tanto el gobierno lo que tiene que hacer ahora es implementar esa ley. Ya está la amenaza de no implementar la ley como se hizo con la ley de discapacidad, tanto para el Garrahan y la emergencia pediátrica como para las universidades, está la amenaza de no implementarla bajo ese absurdo de decir, no me dijeron de dónde tiene que salir. Ridículo, ¿no? Digo, no hay presupuesto, las partidas tienen que ser reasignadas por el jefe de gabinete. Si el jefe de gabinete no lo hace, se expone a ser directamente echado por el Congreso de la Nación. Milei y Francos deciden una vez más jugar por el lado de afuera de la democracia. Les decía entonces, salarios, gasto de funcionamiento. El último punto que quiero tocar es el del sistema de ciencia y tecnología. Programas que existían en el gobierno anterior que han sido totalmente dejados de lado. Construir ciencia, que permitía edificaciones. Equipar ciencia, que permitía dotar de equipos a nuestros laboratorios. La Agencia Nacional de Ciencia, que es quien provee los subsidios para la investigación, este año ha invertido un 4% en términos reales con respecto a lo que hizo en el 2023. Y a veces cuando yo digo esto se quedan mirando preguntándome, ¿les sacaron un 4%? No, no, nos sacaron un 96%. O sea, han invertido, si invertían 100, ahora invierten 4. En la práctica no hay más subsidios para hacer investigación científica en la Argentina. Existían unas redes de alto impacto, 23, que habían sido aprobadas por el gobierno anterior, que implicaban esos 23 proyectos, subsidios de $1 millón a ser otorgados en 4 cuotas de $250.000. El gobierno anterior dio la primera. Recién ahora este gobierno está dando la segunda, con un año de retraso. Y miren qué paradójico, de los 23 proyectos se la están dando le están dando la segunda cuota a 21. Han decidido que 2 no se financian más. ¿Por qué? Porque son de ciencias sociales, uno que trabaja en temas de genocidio y otro que trabaja en temas de alquileres. De manera totalmente arbitraria, sin ningún tipo de justificación, han decidido que no interesa estudiar redes de alto impacto en ciencias sociales en la Argentina. Los ingresos a carrera de CONICET, que es una forma que tienen nuestros investigadores de incorporarse al sistema, se anunciaron 850 en el año 2023, antes de que finalice el gobierno anterior, tendrían que haberse efectivizado en 2024. Pasaron 2 años y recién ahora están anunciando que 150 de esos 850 empezarían a cobrar. Imagínense que la gran mayoría ya se ha ido directamente del sistema. Se saltearon un año en los anuncios de ingresos a carrera y hace poquito anunciaron 400 más cuando debieron anunciar 850. De vuelta, ahí hay 1.250 investigadores e investigadoras que están esperando su ingreso y el país le sigue dando la espalda. La función ciencia y técnica del presupuesto universitario, por ley, debería estar este año en 0,45 del PBI, con el objetivo, ley aprobada en el año 2021, con el objetivo de llegar al 1% en 2032. Este año va a estar en 0,15 del PBI, un tercio de donde tendría que estar. Equiparando la inversión en ciencia y técnica de la dictadura militar. Ni siquiera en el 2001-2002, de las peores crisis que vivimos en estos 40 años, la función ciencia y técnica estuvo tan baja. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la ley de emergencia en ciencia y tecnología. Es una especie de metaley, una ley que dice tienen que cumplir la ley que ya está vigente. Seguramente va a ser vetada por el presidente. Creo que tengo que terminar. 15 segundos más para el final. Hay elecciones el 26 de octubre. El 7 de septiembre, con una jugada, yo diría, maestra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, al desdoblar las elecciones, se les dio un golpe muy fuerte al gobierno nacional. Tenemos el 26 de octubre para hacer lo mismo. Utilicemos las reglas de juego de la democracia, votando a diputados, diputadas, senadores, senadoras que estén dispuestos a defender la educación, la ciencia, la universidad, la salud, la cultura, el trabajo y la producción, y no a quienes defienden al ajuste feroz que está llevando adelante este gobierno. Muchas gracias, Guillermo. La verdad que clarísimo, muchos datos.
Y bueno, todos estos datos que vos nos decís se traducen también cuando vimos la marcha, ¿no? Cuando vimos la marcha universitaria con tanta gente, tantos jóvenes en la calle, que tuvo una repercusión acá en París. Nosotros en la CAF hicimos ese día también una manifestación para acompañarlos frente a la embajada. Hemos hecho bastantes manifestaciones últimamente frente a la embajada, que digamos es el lugar donde está la representación del gobierno de Milei aquí en Francia. Y bueno, la CAF también está muy ligada a la defensa de los derechos humanos, de las políticas de memoria, verdad y justicia. Así que la verdad que es un placer poder hablar con Claudia Poblete Lasich, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo y actualmente integrante de la Comisión Directivas de Abuela. Gracias, Claudia, por participar, por estar con nosotros. Y te queríamos preguntar que nos cuentes, por favor, para vos, el impacto de las políticas de Milei en el área de derechos humanos y las políticas de memoria, verdad y justicia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero, gracias por la presentación. Pido disculpas por el tono de voz, pero bueno, tengo la garganta en malas condiciones el día de hoy. Voy a hacer lo posible por ser clara y que se me pueda entender. Bueno, agradecerles, como comentaste, que la CAF tiene un vínculo muy cercano con abuelas. Agradecer a Silvina como representante de la Red por la Identidad de Abuelas en Francia, que es indispensable para la búsqueda de abuelas contar con el apoyo de tantas personas comprometidas en el exterior y sobre todo en estas circunstancias. Así que bueno, les cuento un poco cómo estamos viviendo nosotros desde Abuelas este periodo, desde el inicio del gobierno de Milei. Bueno, entiendo que están todos más o menos al tanto de quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas buscan a sus nietos y nietas desaparecidos durante la dictadura militar. Durante casi estas 5 décadas de lucha, Abuelas este mes está cumpliendo 48 años de existencia. Ha recuperado la identidad de 140 personas, yo soy una de ellas, pero bueno, nos faltan encontrar alrededor de 300 nietos o nietas más todavía, personas que hoy son adultos, adultas, que tal vez tengan hijos e hijas, con lo cual también nos encontramos buscando a la siguiente generación, ¿no? A los bisnietos y las bisnietas de las abuelas de Plaza de Mayo. Argentina, durante estos 40, casi 42 años de democracia, gracias al impulso y a la lucha de los organismos de derechos humanos, se había convertido, sobre todo durante el último tiempo, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en un ejemplo en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Hubo más de 1.200 responsables condenados durante esos años, más de 300 sentencias del 2006, cuando se reabrieron los juicios. Siempre los pilares de memoria, verdad y justicia fueron la base de la construcción colectiva de nuestra democracia. Pero bueno, en la actualidad estamos enfrentando muchísimos retrocesos que están amenazando este proceso histórico. Desde la llegada de Milei a la presidencia se adoptaron muchas medidas regresivas que debilitaron todas las políticas de derechos humanos que se habían construido como herramientas del Estado durante todos estos años, y en el caso de abuelas obstaculizan de manera clara la búsqueda de la identidad de los nietos y las nietas que nos falta encontrar. Ha habido un desfinanciamiento y un desmantelamiento de áreas clave de la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría tiene por hoy menos de la mitad de los empleados que tenía al comienzo del gobierno de Milei. Con respecto a la búsqueda de abuelas, el funcionamiento de la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y la institución del Estado que lleva a cabo la búsqueda de los nietos y nietas de abuelas y que vela por el cumplimiento del derecho a la identidad en la Argentina para todos los niños y las niñas y los adolescentes, sufrió el cierre de la Unidad Especial de Investigaciones, que es la que puntualmente buscaba a los nietos de abuelas. Ha sufrido restricciones de acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que son esenciales para ubicar a estos niños apropiados. Se dijo que la CONADI y una Unidad Especial de Investigaciones realizaron una tarea militante, desprestigiando el trabajo de tantos años y obstaculizando la búsqueda, que el único efecto que tiene eso es proteger a los apropiadores, ¿no? A los perpetradores de estos crímenes. También ha habido intentos de modificar la estructura del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es la herramienta que fue creada en el Estado a instancias de la lucha de abuelas para poder identificar científicamente a los nietos y a las nietas. Es lo que el banco da la prueba legal de que una persona es o no nieto de abuelas de Plaza de Mayo. Se intentó quitarle su autonomía y su autarquía, que estaban establecidas por ley. Se intentó por decreto
Hacer esto que por un tiempo paralizó su funcionamiento y comprometió investigaciones judiciales que están siendo llevadas a cabo. Esto, gracias a la acción conjunta de abuelas y los legisladores y amplios sectores sociales, pudo ser frenado de parecida manera que se logró frenar los decretos eh, que, que desfinanciaron al Hospital Garraham, que quitaron los subsidios en discapacidad. Se pudo lograr a través del Congreso de la Nación, obteniendo la nulidad de los decretos del Poder Ejecutivo. Con esto se ha logrado revertir la situación en el Congreso a septiembre del 2025. De todas formas, el Banco Nacional de Datos Genéticos, como todo el Estado argentino, tiene el presupuesto congelado desde el año 2023, lo cual limita muchísimo su capacidad operativa, la compra de reactivos, el mantenimiento de equipos y, por supuesto, los salarios de las personas que trabajan allí, así como los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos, que han sufrido en muchos casos despidos, y los que no fueron despedidos fueron ofrecidos métodos de contratación que en condiciones muchísimo peores a las que estaban antes, con lo cual muchísimos de los compañeros y compañeras trabajan hoy por salarios que en algunos casos son aproximadamente el 50% de lo que cobraban hasta diciembre del 2023. La CONADI, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, continúa trabajando a pesar de la reducción de personal y las trabas en las investigaciones. Durante este tiempo hemos podido restituir 3 identidades gracias al trabajo de CONADI, de abuelas y del banco, con lo cual esto sigue adelante en la mayoría, en el grandísimo porcentaje de la razón de esto es el compromiso y el trabajo militante de los compañeros y compañeras que trabajan tanto en abuelas como en la CONADI como en el banco, porque realmente están trabajando en condiciones muy desmejoradas. A la vez, Abuelas en sí mismo ha sufrido un desfinanciamiento directo que afecta a todas las tareas de búsqueda, de acompañamiento psicológico, de difusión de la búsqueda, de difusión de lo que significa el derecho a la identidad, eh, de, de incluso del trabajo que se hace, bueno, a nivel educativo, son todas las áreas de Abuelas, ¿no? El área jurídica que continúa con los juicios, son todas áreas que Abuelas fue desarrollando durante todos estos años, áreas profesionales, investigación, presentación espontánea, son las personas que reciben a las personas con dudas. Todos los trabajadores de Abuelas están sufriendo esta situación de financiamiento porque, bueno, hemos logrado sostener el funcionamiento de la institución gracias al apoyo político, por supuesto, en parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en gran parte, y de diferentes municipios y instituciones, y a la búsqueda de financiamiento que está haciendo la organización con campañas de donación tanto en el interior del país como en el exterior, que ha llevado mucho tiempo construir y que seguimos en eso. Estamos justamente ahora, con motivo del aniversario de Abuelas y del mes por la identidad, del derecho a la identidad, en campaña para conseguir más donantes para poder dar sostenimiento a la institución y a la continuidad de la búsqueda. Paralelamente hemos sufrido, como todos los otros exponentes han explicado hoy acá en este encuentro, campañas de desprestigio y discursos de odio dirigidos contra los organismos de derechos humanos en general, y también en particular contra las representantes puntuales, en el caso de la institución de Estela de Carlotto, nuestra presidenta, que fue agredida en redes y a través de programas periodísticos y la difusión de videos en incontables veces, acusando tanto a ella como a la institución de corrupción y otras cosas horribles. Eh, estas, Estos discursos de odio, estas campañas de desprestigio han sido impulsadas por referentes oficiales, por funcionarios, amplificadas en las redes, todo esto dando lugar a este contexto de creciente autoritarismo y de una especie de cierre del espacio cívico, ¿no? Abuelas se nutre del vínculo con la sociedad civil, ahí están los nietos y las nietas que tenemos que ir a buscar, por lo tanto es inconmensurable el daño que se realiza a la búsqueda con la proliferación de este tipo de discursos, más allá del dolor que nos causa a nosotros como participantes y como familiares, y de ver a las abuelas con la edad que tienen tener que estar sufriendo estas situaciones, ¿no? A pesar de todas las muestras de amor que aún reciben por suerte, una parte de la sociedad argentina que continúa acompañándonos. Se intenta deslegitimar, ¿no?, las décadas de lucha por la verdad y la justicia, se pone en riesgo la continuidad del cumplimiento del derecho a la identidad, que es una cosa reconocida, es un derecho reconocido internacionalmente como derecho humano esencial, gracias a la lucha de abuelas es parte de la Declaración Internacional de los Derechos del Niño,
Y hoy por hoy eso está puesto en jaque junto con tantos otros derechos que está atacando la administración de Javier Milei y que hemos estado escuchando hasta recién. Desde Abuelas les agradecemos mucho el acompañamiento que seguimos recibiendo de todos ustedes. Creemos que hoy por hoy esto es clave para proteger los avances logrados. Les pedimos y les proponemos que la manera de fortalecer es esto, el seguimiento constante de la situación por parte de todos aquellos argentinos y argentinas en el exterior que se interesan por esto. Tenemos la oportunidad ahora en las elecciones de ponerle un freno importante a las políticas que está llevando a cabo Javier Milei. Es un momento de una coyuntura muy particular, con toda la situación que se ha estado viviendo. La verdad es que sentimos que hay una oportunidad de poder hacer mella en estas elecciones y de cortar el camino, el derrotero de destrucción que viene siguiendo este gobierno. Creemos que es la única manera. La visibilización pública de todos estos retrocesos, la participación activa de las víctimas y los sobrevivientes en las decisiones que nos afectan a todos. Y es vital para poder lograr, esperamos lograr el compromiso de los poderes de Estado nuevamente y no solamente del judicial en el cumplimiento de los compromisos que Argentina tiene asumidos internacionalmente. Para esto, Abuela sigue durante todos estos 2 años haciendo las denuncias internacionales correspondientes, presentándose en todos los ámbitos para llevar a cabo estas denuncias que permitan dar a conocer todos estos efectos que están teniendo en las políticas y en todo lo conseguido en materia de derechos humanos por los ataques que sufren por esta política de Estado que está llevando a cabo el gobierno de negacionismo y de reivindicación de lo sucedido durante la dictadura, ¿no? La verdad que son momentos difíciles para nosotros, así que les agradecemos muchísimo la participación. Las abuelas siempre nos envían un mensaje de resistencia frente a la adversidad y de muchísima fortaleza a pesar de todo lo que han vivido. Así que creemos bueno, que es una oportunidad para que el pueblo argentino en todas partes pueda levantarse y volver a levantar las banderas de los consensos democráticos que tanto nos han logrado, nos ha costado construir, pero por los que hemos sido ejemplo durante tantos años, ¿no? Así que bueno, les agradezco el espacio y decirles que bueno, que desde Abuelas también estamos muy atentas a todas las otras luchas, tanto de las personas con discapacidad, de, de la salud pública, sobre todo para los niños y las niñas, como los médicos del Garrahan, los docentes, las universidades. Nos sentimos aunados en nuestras luchas y les agradecemos porque bueno, a todos los que veo acá, los veo siempre apoyando y acompañando a las abuelas y eso es para nosotros de una importancia enorme y sabemos que bueno, que en esa unión vamos a lograr poder eh, evitar que continúe este derrotero de destrucción y que podamos volver a tener un país y una política de la que nos sintamos orgullosos. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Mandales el abrazo a las abuelas que son tan importantes para todos nosotros, un orgullo realmente para todos los que caminamos el mundo. Sabemos que son un ejemplo y cualquier persona en cualquier lugar del mundo nos puede hablar de las abuelas. Así que muchas gracias por tu participación, por todo lo que nos contaste. Yo les propongo que me están pasando aquí el resumen de algunas de las preguntas. Yo voy a tratar de direccionarla hacia algunos de ustedes que puedan responder en 2, 3 minutos. Ya sé que es corto, pero para que este Zoom no se extienda mucho. Quizás, Cristian, si estás todavía con nosotros conectados, hay Sí, una sí. persona que nos está preguntando. ¿Cuál sería la evolución de la resistencia de las cooperativas y la relación con los sindicatos? O sea, la lucha de los trabajadores que están dentro de las cooperativas y los trabajadores, digamos, más en el sector sindicalizado tradicional. Sí, sí, estamos, a ver, por un lado, nosotros somos trabajadores autogestionados, hermanos de clase de los trabajadores en relación de dependencia, así que la situación que nos golpea es la misma. Muchos de nosotros, particularmente, participo de la CTA, como decían al principio, de Santa Fe, desde los inicios, ¿no? Con otros compañeros. Yo creo que acá para enfrentar este modelo lo que hace falta es la plena unidad, ¿no? Del movimiento
de los trabajadores de todo tipo, de los trabajadores desocupados, en relación de dependencia, autogestionados, pero también con las organizaciones que agrupan a las cooperativas y a las pymes. Nosotros estamos organizando mesas de trabajo hoy en día con cámaras pyme, con APYME, con organizaciones que agrupan a las pymes, porque esto es una destrucción directa del aparato productivo, es seguir haciendo lo que comenzaron. Cristian, ¿nos escuchás? Creo que se cortó. ¿El resto de ustedes me escuchan? Sí. Y se escucha, sí. Yo te escucho bien. Bueno, voy a hacer otra pregunta y cuando Cristian vuelva retomamos. Em, para Guillermo, hay alguien que nos pregunta, ¿qué escenario se presenta ahora que quedó aprobada la ley de financiamiento universitario, ¿no? O sea, recién hablaste un poco de la responsabilidad del jefe de gabinete en la ejecución de la ley, pero digamos, ustedes están ya planteándose escenarios donde esto no se cumpla, digamos, si Franco no cumple en la ejecución de la ley, ¿qué escenarios están visualizando ustedes? ¿Se escucha ahí? Sí, Por un lado, lo que se conoce como moción de censura, que es ante el no cumplimiento de la ley, el Congreso puede plantearlo e incluso plantear la destitución del jefe de gabinete por no cumplir con una ley aprobada por el Congreso y que además ya tiene la insistencia en posteriori al veto presidencial. Eso por el lado de las cámaras, diputados y senadores. Después, presentación ante la justicia, ¿no? También, digo, reclamando, a través de un amparo, reclamándole al Poder Ejecutivo la implementación. Son las medidas que están hoy por encima de la mesa, tanto desde el Congreso como desde la justicia, bueno, para señalarle al presidente de la Nación que no hay una monarquía, que hay un Estado republicano y por el cual el Poder Ejecutivo tiene que implementar la ley que definió el Congreso. Eh, Me parece que no hay discusión posible, no hay nadie desde ningún jurista que pueda hoy argumentar que tienen derecho a no implementar estas tres leyes, la de discapacidad, la de pediatría y la de universidades nacionales. Entiendo que ese es el camino. Y después, como yo decía recién, el camino político de una contundente derrota del gobierno el 26 de octubre que nos va a ayudar también a que estas leyes se pongan en práctica. gracias. Roberto, si nos estás escuchando, a ver, acá hay alguien que tiene una pregunta. Yo te hago la pregunta sin tener las cifras porque la persona no la puso, pero la pregunta es, muchos docentes y trabajadores votaron a mi ley. Entonces, ¿es que ustedes están viendo, digamos, personas arrepentidas? ¿En qué proporción? ¿Cómo esa gente se expresa? Si es que se expresa, si realmente se está revirtiendo esta tendencia de más del 50% de la población que votó a Milei. Más allá de las encuestas, la pregunta es más en el sector de educación y trabajadores Sí, formales. no, bueno, se votaron en el balotaje, ¿no? La opción fue en el balotaje, no solamente docentes y trabajadores, el conjunto de la población, porque si no, no hubiera tenido ese número. En primera vuelta, antes que ganara Milei, eh, o sea, estuvo a 3 puntos Fuerza Patria en ese, no Fuerza Patria, Unión por la Patria en ese momento, eh, de poder hacerse con la presidencia. Después el balotaje fue así, ¿no? Muchísimo, más del 50% de la población lo termina votando a Milei. Inclusive trabajadores, uno lo pensaba, hay que analizar profundamente por qué, ¿no? Yo creo que cuando los gobiernos nacionales, populares, progresistas, como es en el caso de la Argentina, del peronismo, no hacen las cosas por los que las votaron,
y no profundizan los programas y el cumplimiento de los programas. Entre la copia y el original, la sociedad termina eligiendo el original, ¿no? ¿Qué ha pasado con la socialdemocracia en Europa también, ¿no? Muchas veces gobiernos socialdemócratas llevan adelante, no avanzan con reformas que se tienen que hacer o avanzan con reformas en el sentido contrario. Allá en Europa le llaman austeridad, acá le llamamos ajuste, ¿no? Políticas de austeridad y demás, con el tema del déficit, avanzar en el superávit fiscal y una serie de cuestiones y demás. Y yo creo que la derecha ha sido muy inteligente, la ultraderecha en realidad, pero la derecha en su conjunto, las corporaciones, que han encontrado un outsider para decir que todos son lo mismo, todos somos lo mismo, y entonces viene alguien por fuera de la política que va a hacer las cosas diferentes. Pero en realidad reafirma el esquema de explotación, de concentración de la riqueza y de pérdida de derechos del conjunto de nuestro pueblo. Eso yo creo que hay múltiples factores, entre ellos una gran decepción de sectores de la población. Yo me acuerdo en la campaña donde termina ganando Milei, el ¿Está bien? 97%, 95, 98% de lo institucional planteábamos que en el balotaje no había que votar a Milei, y nosotros los trabajadores hacíamos una campaña: mirá, si votás a Milei vas a perder derechos, por ejemplo, a las vacaciones, al aguinaldo, a, a determinadas cuestiones de protección social. Y muchos de los trabajadores nos decían, pero nosotros esos derechos no los tenemos. Y es verdad, había muchísimos sectores de nuestra población que no tenían los derechos que tenemos los trabajadores registrados y que le dio el peronismo, o sea que ganó el movimiento obrero y que el peronismo constituyó y solidificó desde el 17 de octubre en adelante, ¿no? En la Argentina, y lo que fue el primer periodo, primero y segundo periodo del peronismo, después lo que significó la vuelta de Perón y fundamentalmente el gobierno de Néstor y Cristina. Pero no se pudo consolidar, no se pudo avanzar en el tema de trabajadores registrados, de poder dar derechos a determinados sectores de la población que no los tenían. Y bueno, la gente terminó optando lamentablemente por este personaje que es increíble, ¿no? Ahora, pasada lo que pasó, ahí hay varios factores, no solamente de la política o desde, si se quiere, la decepción con los proyectos políticos, sino también hay una cuestión que hay que analizarla muy profundamente, porque la construcción de hegemonía y donde el que está sometido termina hablando por el que lo somete, bueno, es una cuestión compleja que nosotros tenemos que trabajar en cada uno de los lugares, militar, desde los delegados, en el caso nuestro de la recorrida de escuela, de la recorrida de fábrica, con los vecinos y demás, porque a veces, o sea, las corporaciones tienen un poder de penetración cultural, y de, de, de fake news y de informaciones que no son veraces, que termina calando en sectores de la población. Por ejemplo, cuando gana Macri, vos fíjate esto, cuando gana Macri en el 2015, era el impuesto a las ganancias. Muchos trabajadores votaron porque Macri dijo que iba a quitar el impuesto a las ganancias. Era todo un debate que teníamos en ese momento con el gobierno anterior y lamentablemente no se pudo resolver como se tenía que haber resuelto. Después, un año después, esos mismos trabajadores, nosotros recorríamos los lugares por el tema de los despidos, nos decían, votamos a Macri por el tema del impuesto a las ganancias, sectores de trabajadores que tenían un salario importante, ¿no? Porque tenía que ver con empresas, por ejemplo, del acero, informáticas y demás, y ahora terminamos sin trabajo. Bueno, eso pasó con el gobierno, con Milei, entre otras cosas, instalaron una cosa que era una gran mentira, ¿no? Pero mucha gente se lo creyó. Yo voy a cobrar en dólares. Mi salario va a pasar, gano
un millón a ver, 500.000 pesos voy a cobrar 500.000 dólares. Gano 70.000 pesos, voy a ganar 70.000 dólares. Una cuestión que se masificó bastante, entonces de cómo arman los aparatos comunicacionales y demás, además de las críticas y las autocríticas que tenemos que hacer al tema de los sectores populares. Yo creo que estamos en otra etapa ahora, ¿eh? Estamos en otra etapa. Yo creo que el conjunto, lo que se planteó el 7 de septiembre es tal cual. Hubo 13 puntos, más de 13, casi 14 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% de la población de nuestro país. Y ahora se va a una elección con todo el daño que ha hecho Milei, pero además con estafas en el medio, con vinculaciones, con lo que ha pasado con el primer candidato que tuvo que renunciar concretamente, con vinculaciones con lo que es el narcotráfico y demás, bueno, con toda una serie de cuestiones, pero además fundamentalmente por el daño que le ha hecho a la sociedad. Yo creo que la mayoría de los jubilados, entiendo que va a ser así, la mayoría de los trabajadores, de las trabajadoras, van a votar en contra de Milei y, y va mayoritariamente van a perder las elecciones. Igualmente, hay varios factores. Las provincias también tallan mucho y hay varios gobernadores que acompañaron en un primer momento el proceso de Milei y ahora le están exigiendo al gobierno de Milei que vuelva a retomar eh, un marco de alianza con gobernadores que en un primer momento lo acompañaron, después lo fustigó, se alejó y ahora nuevamente intenta recomponer. Pero yo creo que es un trabajo de conciencia del conjunto de los militantes de dar el debate que tenemos que dar y profundizar en la sociedad y los nuestros compañeros. Gracias, gracias Roberto. Cristian, no sé si Sí, volviste, nos está escuchando. sí, yo le Ah, ahí porque se agregar a cortó lo en que un... decía Robbie, a lo que decía Robbie, que comparto plenamente. Antes que gane Milei, se sentía en la calle el triunfo de Milei, ¿no? Por todos los factores que hayan sido, pero en la calle se sentía. Yo vengo de una provincia, de la provincia de Santa Fe, donde se conjuga el sur de la provincia, la industria y el campo, ¿no? Trabajadores docentes, metalúrgicos, como es bien pagos, que ganaban bien. Eh, Hoy se siente lo contrario, hoy se siente que la necesidad en la calle es de ponerle freno porque los alimentos han aumentado tanto, el costo de vida es tan alto, las tarifas son tan altas. Hace un año y medio en la calle solamente se hablaba en el almacén de cambiar el gobierno y hoy la gente habla que no le alcanza para comer los jubilados, los remedios, entonces... yo siento eso, que un poco lo que explicaba Robbie, hoy en la calle se siente eso, y más con el golpe en las zonas nuestras, donde hay mucha industria y los talleres están cerrados, se siente mucho la necesidad, ¿no? Sumado todo eso a lo que fue el ataque del Garraham, los jubilados, la discapacidad, bueno, todo eso que han sido golpes fuertes, como lo del narcotráfico, ahora la asociación del gobierno con el narcotráfico, todo eso desde la televisión y los medios, pero la sensación en la calle es que no alcanza para comer y hay que cambiarlo, ¿no? No sé si me iba a preguntar algo de eso, pero quería sumar a lo que decía Roy. No, está clarísimo, gracias. Em, Le haría esta pregunta quizás a Luciana. A ver, hay alguien que está preguntando. Milei está diciendo ya que aunque pierda las elecciones, él va a seguir con su plan, que no se va a mover un ápice. Entonces esto se está volcando al autoritarismo, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente al avance de un gobierno ya de claro corte autoritario y que vos, Luciana, definiste recién como fascista? Sí, yo creo que el gobierno de Milei es un gobierno autoritario y de hecho en los discursos incluso periodísticos o de izquierda o progresistas o populares o peronistas, en muchos casos se le bajó el tono a eso, ¿no? Por la complejidad de la economía, de la política argentina, ¿no? Creo que es autoritario porque incluso cuando tuvo el aval electoral, que ahora no lo tiene, vamos a ver qué pasa en octubre,
la democracia no se compone solo de las elecciones. Yo digo que las elecciones, digamos, son una parte de la democracia y que además los sistemas electorales son un bingo. ¿No? Y eso en Europa se sabe, con el sistema electoral de España hoy no gobernaría Milei en Argentina y con el sistema electoral de Argentina hoy no gobernaría Sánchez en España. Y tanto los síntomas, la represión, las amenazas, el esquema necesario de la violencia se destacan en ese autoritarismo. Yo creo que de hecho ese desgaste que vino por las denuncias de Mauro Federico, etcétera, sobre la corrupción de Diego Españolo, algo fundamental fue que la propia interna de ellos contra los que se llaman las fuerzas del cielo, o sea, el Gordodán, etcétera, que eran su factor de choque en la violencia, mostró que cuando, por una pelea interna de ellos, no porque se hizo nada, se bajó la violencia, pudo entrar otro tema. Y eso describe un gobierno autoritario. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé, yo creo que después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires hay otra sensación, pero que la incidencia del gobierno de Trump, que por supuesto compromete absolutamente la soberanía, las tierras, los recursos naturales, las bases militares, etcétera, es peligrosa, pero mi miedo además es que, digamos, que la democracia se vea más comprometida. Porque yo no sé si un Trump que está haciendo hoy un show en Medio Oriente está dispuesto a quedar pegado que él quiso ayudar a Argentina y que eso se pierda. Entonces, le tengo bastante temor al efecto Trump y el efecto Trump es un efecto autoritario, por supuesto, además antimujeres y antitrans. Gracias, Luciana. Bueno, justo me ayudas para hacer la transición, para hacer, digamos, el anuncio que está planificada ya una segunda mesa, o sea, la segunda parte de estas charlas que nosotros titulamos El verdadero balance de Milei, porque lo titulamos El verdadero balance porque sepan que en la prensa internacional, o sea, la prensa monopólica como existe en Argentina, existe también en todos los países y en general esa prensa tiene los corresponsables de la prensa monopólica en los otros países y las noticias son eh, acá Milei, por ejemplo en Francia, muchos lo pintan de colores y muchos dirigentes de derecha, de extrema derecha, hablan de su discurso como un ejemplo. Sí, Luciana, sí. No, déjame acotar una cosa de eso que me parece importante para hacer un intercambio. Yo, por las amenazas que venían de la Fuerza Aérea, terminé pidiendo asilo en España, bueno, como que fue uno de los pocos casos resonantes. Y creo que en Argentina se conoce poco el nivel de complicidad, que es diferente, por supuesto, la dimensión es muy diferente a lo que pasó en la dictadura, pero la complicidad es absoluta porque quieren los recursos naturales y porque quieren solventar la democracia europea a fuerza de autoritarismo en el sur global. Entonces ahí sí también creo que está bueno esto para informar a los compañeros y las compañeras migrantes, exiliados, etcétera. Y también creo que todas las organizaciones de lucha, de las universitarias, los médicos, las gremiales, etcétera, tienen que hacer más incidencia en Europa porque sí tiene efecto y mucho más en esta composición geopolítica que Trump apuesta tan fuerte hoy por Milei, en el que hoy realmente no se sabe lo que está pasando en Argentina por este monopolio del que hablas vos de los medios y porque a las voces que intentamos hablar nos han acallado y nos han soltado la mano mucho más de lo que era previsible frente a un personaje como Milei, ¿no? Entonces sí creo que también está bueno que en Argentina se intenta hacer incidencia externa. Sí, nosotros trabajamos mucho desde acá, en Francia y también con compañeros de otros países, el tema de la información. Así que les cuento como anuncio que acá esta semana va a lanzar el primer capítulo de un podcast para empezar a trabajar también en otros formatos y vamos a sacar algunos recortes de lo que ustedes nos han contado para poder pasar en ese podcast que va a estar disponible eh, con el trabajo de los compañeros esta misma semana. Y bueno, contarles que la segunda mesa va a participar Martín Burgos, que es economista, máster HESE de París y doctor en desarrollo económico para hablar del tema economía. Y Carlos Raimundi, que es exdiputado, ex parlamentario del Mercosur y ex embajador argentino en la OEA,
con ellos dos vamos a trabajar con mucho más tiempo todo lo que es la parte economía y obviamente que se va a hablar de este salvataje de Trump y toda la incidencia en la geopolítica. Eso va a ser el jueves 23 de octubre con el mismo formato en Zoom y por YouTube que se va a poder ver. Y a partir de mañana también la grabación por YouTube la vamos a poder difundir en francés para poder difundirla a todas las asociaciones, a todos los compañeros que en general siempre siguen todas las actividades de ACAF, que son bilingües, pero bueno, como queríamos charlar con ustedes seis, para que no sea muy pesada la mesa, la parte en francés se va a difundir muy rápidamente gracias a toda la tecnología que tenemos a disposición, así que todo esto va muy rápido. Quizás hacer la última pregunta y después si alguien quiere decir algo más, por supuesto, a Aldo, si todavía está conectado por ahí. Hay alguien que nos está preguntando, bueno, Milei pierde las elecciones, ¿no? Digamos que en la lucha popular, ¿cómo ven la organización de lo que se viene a partir del 26 de octubre? Que si las últimas encuestas nos dicen que de todas maneras Milei sacaría un 30% como base. ¿Cómo, digamos, por parte de la sociedad y el colectivo, que a lo mejor de gente que no está más encolumnada en el sindicalismo, las familias del Garrahan, las familias discapacitadas, o sea, cómo la sociedad civil encararía o quizás se proyecta ya esa lucha después del 26? Bueno, yo comparto gran parte de lo que se dijo en esta mesa. No hay un solo camino, no hay una sola metodología. Me parece que lo primero es votar mejor, votar por opciones que estén a favor de la salud pública, de la educación, de los discapacitados, del desarrollo de un país económicamente viable. Ese es el primer paso. Pero junto con eso hay que continuar con la difusión, con que la sociedad esté informada de lo que implica que el Hospital Garrahan continúe su deterioro, cómo eso va a implicar bueno, que los niños que hoy recibían atención desde diferentes lugares del país, va a haber dificultades para esto, que los equipos interdisciplinarios, que son los que generaron este modelo de atención, de a poco se vayan desgastando y no tengan la eficiencia y eficacia que tienen hasta ahora. Y bueno, hay que continuar con esa difusión que nos permitió llegar hasta este punto, que no es lo que hubiéramos deseado, pero por lo menos es un punto a favor muy importante. Y por otro lado, lo que se mencionó, que creo que lo mencionó Guillermo, seguramente la judicialización en la medida de que esta ley aprobada no se cumpla. Creo que hay varios caminos por los que hay que transitar. Gracias, Aldo. Una pregunta, Luciana, casi quedaría para otra mesa. La verdad es que lo siento mucho porque es un tema que nosotros trabajamos en la CAF sobre el tema de los pueblos originarios. Hace poco hemos recibido a Moira Millán. Pero bueno, la pregunta concretamente sobre pueblos originarios, la criminalización, las expulsiones, la violencia sobre todo a las machis y las chafes de las comunidades y el extractivismo, ¿no? Que vos decías recién, bueno, del exterior también lo bancan porque van a venir por los recursos naturales. Bueno, quizás daría por organizar otra mesa, pero no sé si vos tendrías algún comentario para hacernos quizás más con respecto a las elecciones, si tenés alguna información que te llegue de estas comunidades con respecto a las elecciones, más que nada, si ellos tienen si para ellos finalmente tiene alguna incidencia o no cambiará nada. Bueno, primero, muchas gracias a María Luisa, a Silvina, que hicieron además un trabajo documental excelente en la Patagonia.
pudiendo contar cosas que, vamos a decirlo bien en Argentina, no se pueden decir por razones políticas y por razones económicas, y Ediciones de FEM que publicó el libro de Moira Millán. No quiero hablar por comunidades sobre su posición electoral porque es ponerme en la voz de que son las propias comunidades las que los tienen que decir. Yo creo que claramente digamos, la extrema derecha ha generado allanamientos. En lo de Moira Millán está llevándose digamos, libros sobre racismo, ha generado expulsiones y represión que no son iguales, pero de todos modos está en juego también un proyecto de país que reconozca, ¿no?, a los pueblos originarios. Ayer, 12 de octubre, el video de la Casa Rosada, bueno, parece un chiste, pero directamente es un video de apología al genocidio y a la idea de que nos descubrieron e hicieron un favor, porque América Latina estaba poblada por personas salvajes a las que han civilizado. O sea, es un discurso gravísimo que no se queda en las palabras, sino en la criminalización de las comunidades indígenas, en el saqueo de las tierras, en la pérdida de derechos. Y esto, por supuesto, que va de la mano de este proyecto de Donald Trump de hacer una base militar en Tierra del Fuego, en, en Mar del Plata, en la base general Belgrano, en el saqueo de tierras. Yo creo que también la única lógica anti-extrema derecha no puede ser electoral, porque por eso también es importante la libertad de expresión y poder hablar a todos los sectores, pues incluso puede haber un voto porque sabemos que algo puede ser peor o no, pero los pueblos originarios, las machis, etcétera, tienen que estar representadas y escuchadas más allá de que se vote o de que algo sea peor que otro. Gracias, gracias Luciana. Em, bueno, la verdad es que un gusto haber charlado con todos ustedes. No queremos dejar pasar, pero bueno, hay tantos, tantos temas y por eso vamos a hacer la próxima reunión el 23, pero no dejar de recordar a Milagro Sala, que lleva ya casi 3.550 días presa política en Argentina. Así que un abrazo muy grande a Milagro. Nosotros siempre estamos y seguimos movilizados por su libertad, muy preocupados por su estado de salud. Así que Milagro siempre presente con nosotros. También es un caso de lawfare y un caso de injerencia internacional por el extractivismo, en este caso en el norte de la Argentina. Así que un gran abrazo a Milagro, que seguramente esta charla le va a llegar y la va a escuchar con mucho interés. Y por supuesto que vamos a estar hablando en la próxima mesa del caso de lawfare emblemático de Argentina, que es Cristina Presa. Evidentemente eso no va a faltar, pero bueno, hay tantos, tantos temas que bueno, los invitaríamos para seguir haciendo estas charlas, estos intercambios, quizás con algún sindicalista francés o con algún periodista, o que podamos hacer un intercambio también de la situación de ambos países. Eso siempre es muy, muy enriquecedor. No sé si alguien quiere decir algo más, cortito, díganme, y si no, Sí, cerramos. muy corto, puede Roberto, ser. Sí. sí, No, no, esto, bueno, lo de Milagro es muy importante que lo saques, el comité Cristina Libre también, como hicimos el comité Lula Libre, tuvo su efecto muy importante, hay que trabajar en eso. Bueno, lo que pasa con Correa en Ecuador, hay varios casos que creo que son emblemáticos que hay que denunciarlo porque tiene que ver con el tema del Poder Judicial. Lo otro que estamos esperanzados en la Argentina, con el triunfo del 7 de septiembre, la decisión política de Axel Kicillof, creo que fue muy importante. Creo que hay un liderazgo que emerge muy fuerte y una esperanza para reconstruir lo que es nuestro país, y creo que el 26 de octubre va a refrendar el impulso que le dio la provincia de Buenos Aires a la derrota de este gobierno autoritario, neofascista que está en la Argentina. Y lo último, Carlos Raimundi es parte también de un grupo que denominamos Mundo Sur. Y de ese grupo hay muchísimos. Está el primer candidato de Fuerza Patria, Jorge Tayana, que fue canciller de la Argentina. Bueno, hay cancilleres, periodistas, Estela Caloni,
Rafael Bielsa, Carlos Tomada, muchísimos, Carlos Custer, que ahí pongo a disposición el grupo por si alguna vez quieren llevar a alguno de estos compañeros o compañeras que participan dentro del grupo, que lo puedan utilizar. Y este grupo además es convocante. 4 y 5 de noviembre se conmemoran 20 años del no al ALCA en Argentina, donde le dijimos no al ALCA a Estados Unidos, en ese momento con Bush. Y bueno, estamos haciendo una convocatoria en Mar del Plata, donde va a haber presencia internacional, conmemorando los 20 años del no al ALCA, qué es lo que significó, pero qué significa de acá para adelante también reconstruir nuevamente la unidad latinoamericana y los procesos populares. Bueno, gracias Roberto, gracias. No sé si ya hemos todos pasado, dicho algo, no sé si alguien quiere decir algo más, si no les agradecemos, les agradezco en nombre de ACAF y de todos los compañeros de ACAF su presencia, su participación, su disposición. Así que, bueno, acá ya son casi las 9 de la noche. Estuvo muy bien, hubo mucha gente que nos siguió por el YouTube y a partir de mañana esto ya está disponible y va a circular, lo mismo que los recortes que podamos hacer para el podcast. Así que bueno, muchísimas gracias porque vamos a tener mucho material para que su voz llegue por todos lados. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Saludarlos gracias. por mi parte, Gracias y agradecerles, saludos Hasta a la agradecer la todos y a próxima. invitación. todas. Un abrazo. 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 Gracias. Chau, chau.